¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien contento y contrario a lo que pudiera pensarse, nosotros no somos unos puppets, entonces aquí está el señor Gerardo Gil. Que casi soy un puppet. No, muy contento de estar una semana más en Marquesina 22, semana en la que tampoco son los grandes estrenos cinematográficos, me refiero a la cuestión de blockbuster, pero hay buenas películas, hay películas de las que se puede platicar bien. Sí, una de ellas es Apóyate en mí, que estuvo en el Festival de Cannes, y de eso nos va a hablar regresando Jesús Chavarría. Apóyate en mí es una película que aborda la historia de Charlie, un joven de 15 años que junto a su padre se mudará a Portland, Oregon con la esperanza de tener un futuro mejor, tener un hogar, comida y estudios. Ahí Charlie encontrará trabajo y establecerá un vínculo especial con un viejo caballo de carreras. Sí, por fin llega esta película hasta nosotros, Apóyate en mí, que es uno de estos dramas que había venido haciendo bastante ruido y que tiene, a mí me parece al menos como gran virtud, el hecho de que no se concentra en ningún tipo de artificio cinematográfico, por así decirlo, ¿no? Se concentra muchísimo más en el manejo emocional, en lo que están haciendo los personajes y obviamente pues es un muy interesante retrato que no se aleja demasiado quizás de los convencionalismos en cuanto al proceso adolescente, al crecimiento que se da con este personaje, pero evita de manera también muy inteligente cualquier tipo de manipulación, cualquier tipo de guiño ahí sentimentaloide, nos lleva de la mano para que de pronto, cuando pareciera que ya sabemos hacia dónde va y qué es lo que nos está contando, darle la vuelta de alguna manera y volverse bastante sórdida, siempre con un aire ahí de orfandad muy marcado, pero sobre todo apoyándose en las actuaciones y también siendo un tanto implosiva, ya hacia la parte final incluso se vuelve a contener después de haber pasado el clímax, pero en general es una película implosiva que se disfruta muchísimo, al mismo tiempo que se vuelve bastante incómoda, ¿no? Pero creo que es una de las grandes opciones para aquellos que quieren ver películas en donde se le vuelve a dar el protagonismo a los sentimientos. Sí, una de las propuestas más de nuestros amigos de Cine Caníbal, que siempre traen cosas bien interesantes. También este fin de semana se estrena una película, como ya lo decían, ¿Quién mató a los Puppets? Y Gerardo Gil nos va a hablar de ella. You two are the most decorated officers in this department. What do you see? Looks like a robbery gone wrong to me. This wasn't a robbery, this was a hit. What the? ¿Quién mató a los Puppets? Es una comedia cuya trama, como su nombre lo dice, gira en torno al asesinato de varias marionetas. El caso será investigado por una pareja de detectives muy peculiares. Un policía afelpado que ha caído en la desgracia y su iracunda compañera. You're one of the best damn cops I've ever seen. I'll have your badge for this. I'm in the fucking FBI. Oh yeah, what's that stand for? Fucking big idiot? Pues hay varias cosas que me llaman la atención de esta película que se llama ¿Quién mató a los Puppets? Lo primero es que me gustaría catalogarla de algún modo como una especie de spoof movie que va en varias vías, una muy evidente y la otra que de alguna manera es una sorpresa. La evidente, bueno, pues es una especie de cine detectivesco, de film noir, que tiene una muy clara referencia a lo que son las novelas de Mickey Spillane. De hecho, se están fusilando o parodiando tal cual una novela que se llama El recolector de cadáveres, una de las novelas más famosas de Mickey Spillane, el creador de Mike Hammer. Y lo segundo tiene que ver en que, por supuesto, uno no deja de recordar a los Muppets, porque son una suerte de Muppets bizarros. Cabe añadir incluso que Ryan Henson, uno de los productores de esta película, fue demandado por la empresa que ahora, o la filial de Disney que ahora tiene a los Muppets, por utilizar algunas de las características. La película tiene personajes torvos pero humorísticos, de mal gusto, pero que realmente te hacen reír y pasar un muy buen rato. Creo que es un buen ejercicio cinematográfico, además, en su relativamente pequeña
distribución o digamos una película relativamente pequeña para estas fechas, la verdad es que es una gran sorpresa. Y hay otra referencia con relación a la sinopsis de la película. A mí me recordaba un poco a quién engañó a Roger Rabbit, una película de hace unos 25, no, poco más, unos 30 años, dirigida por Robert Zemeckis, un poco por el tema y un poco por las características de los personajes. Así es que está la parodia al film noir, la parodia a la novela negra, concretamente a lo que es el trabajo de Mickey Spillane, la demanda que enfrentó Brian Henson, el director de esta película, por la filial de Disney que se encarga de los Muppets, y bueno, por supuesto, quién engañó a Roger Rabbit. Una pequeña sorpresa para esta temporada, un humor muy agudo, un humor muy negro, y vale la pena verla. Bueno, sí es una de las opciones definitivamente y como ya lo decías, verdaderamente una sorpresa tomando en cuenta que pues además el título podría prestarse para un montón de interpretaciones tomando justamente en cuenta las referencias que ya mencionabas, ¿no? Y que no puede ser para todo el público. Sí, yo creo que es obvio, el título que le pusieron en el español de Quién mató a los Puppets tiene mucho que ver con quién engañó a Roger Rabbit. De hecho, este universo en el que conviven marionetas con personajes, con personas de carne y hueso, es lo mismo que pasaba con los personajes animados que convivían con personas de carne y hueso en Quién engañó a Roger Rabbit. Creo que se plantea quizás, y esto va para todos aquellos que de pronto tengan cierta reticencia para ver la película, se plantea quizás más oscura y pesada de lo que es, ¿no? A mí me parece que la película se queda un poco a medio camino entre los soez que promete que iba a ser, sobre todo tomando en cuenta la presencia de Melissa McCartney, que yo creo que también pintaba para que fuera mucho más vulgar quizás el tipo de humor. Me parece que se queda corta en ese sentido. Entonces, si ustedes tienen reticencias a darse una vuelta a verla, por este tipo de humor no lo tengan tanto, sí se la van a pasar bien. De airecillo ahí a lo que son los nuevos tiempos de discriminación, de segregación y todo eso. O sea, también un poco aborda el tema de manera muy afortunada, sin meterse tanto en la cuestión social. Bueno, pues ahí lo tienen, no es lo único porque el estreno de esta semana es una película mexicana. Señorita Castellanos. Que aunque te escondas, uno puede verte a 100 metros de distancia. Si queremos escribir. La vida de la escritora Rosario Castellanos es llevada a la pantalla grande por la directora Natalia Beristain. Esta es la historia de una mujer que enfrenta los demonios del amor mientras busca hacerse de un lugar en un mundo dominado por los hombres. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? Bueno, ya lo tenemos ahí, la película Los Adioses, que le ha ido bastante bien, que ha tenido críticas muy afortunadas y otras, aquí van a ver que no lo son tanto, y por eso vamos a dedicarle este espacio a hablar de esta película dirigida por Natalia Beristain y por la que Karina Gidi ganó el premio a Mejor Actriz. Muy controvertido también ese premio. Sí, la verdad es que sí, en muchos sentidos. Sin embargo, creo que en cuanto a interpretaciones no hay tampoco mucho que criticarle a la película, ¿no? Karina Gidi lo hace bastante bien. Lo mismo pasa con Daniel Jiménez Cacho, quien creo que ya tiene muy ensayado este tipo de roles. Le queda un personaje a modo, sabe explotarlo, porque lo cual no quiere decir que lo haga mal. Y hace que la película en general funcione. Me parece que de inicio es una película que te plantea, quizás la manufactura es muy calculada y funciona también. Me parece que en ese sentido todo va muy bien. Solo creo que al menos la primera mitad sí se pierde ahí demasiado en la palabrería, en la cuestión petulante, diría yo, intelectualoide, incluso dentro de lo que ellos nos quieren plantear. Sin embargo, a partir de la segunda mitad las cosas empiezan a caer en su lugar, se reivindica mucho las dimensiones que quieren darle al personaje y se vuelve una película bastante interesante, entretenida y por demás, además, por demás inteligente, podría decirlo, en cuanto a lo que representa Rosario Castellanos. Fíjate que yo tengo sentimientos ambivalentes relacionados con la película. Me parece que la fortaleza evidentemente está en las actuaciones, donde uno no puede poner un pero al trabajo que realizaron, sobre todo los actores principales. Lo que sí creo es que la película se pierde sobre todo en la forma, en la parte discursiva. El personaje de Rosario Castellanos es demasiado complejo y profundo como para ubicarlo únicamente en un discurso que puede ser, digamos, políticamente correcto. Me parece que la película a nivel discursivo se queda corta en lo que quiere retratar, se queda en lo anecdótico sobre todo. Me parece que se regodea en la historia pequeña, y este regodeo en la historia pequeña, en un momento muy particular de la vida de Rosario Castellanos, no es una biografía, pues es un momento realmente el que está retratando, pero nos impide ver la profundidad del personaje. Creo que esta profundidad se queda únicamente en lo cosmético, se queda únicamente en la parte
en la primera parte, en la primera capa, no en lo medular. Yo veo un personaje aguerrido, pero no profundo. Yo veo un personaje que sabe conectar probablemente con cierto sector del público, pero que no tiene ningún tipo de contradicción. Creo que la película se regodea demasiado en todo esto y yo lo lamento mucho porque en otras películas de la directora sí había tocado estos temas con muchísima mayor profundidad. Creo que el personaje le pesó demasiado. Sí, creo que vemos una Rosario Castellanos demasiado teatralizada, ¿no? Incluso las peleas están, como ya lo decías, ¿no? Milimétricamente. Sí, sí, de pronto ahí tienen todo esto, pero por el otro lado toda la cuestión técnica me parece que es impecable, como ya lo vimos un poquito también en la reseña, pues la historia se desarrolla en 2 momentos de este personaje y sí, creo que al final se queda un poco la sensación de que te contaron la historia de una mujer luchona. Que en lo personal a mí eso no me parece que sea realmente ningún problema, porque no podemos tampoco criticar la película con base a lo que nos hubiera gustado que hicieran con el personaje, sino lo que ellos nos están proponiendo hacer. Y creo que lo que ellos nos proponen lo llevan hasta las últimas consecuencias, y si ahí se quedan, eso no implica que la película no esté mal. A mí me parece que el problema es que está al principio, a la hora que realmente ellos están tratando de dimensionar el personaje y realmente no lo hacen por estar ahí jugando demasiado con una especie de grandilocuencia artificiosa, pero creo que visualmente la película en cuanto a manufactura, como decíamos, es impecable, apoyado por el buen quehacer de los actores y con una historia muy concreta, muy entendida, termina siendo una película, un acercamiento, me parece que un acercamiento afortunado, más allá de que lo que nosotros quisiéramos que ellos retomaran, ¿no? O sea, no es lo que yo quisiera ver, me parece que es más bien la profundidad del personaje, el que todos conocemos, sobre todo a través de su trabajo, de su literatura, de su poesía, y sobre todo el parteaguas que significó esta mujer y que se queda en una parte muy pequeña de lo profundo que es. Impecable sí las actuaciones, pero realmente no es, digamos, la expectativa, sino el personaje público y el que todos conocemos. Sí, a mí lo que me sucede con esta película es justo que puede ser que seamos un poco duros con lo que acabamos de decir, ¿no? Porque siempre estamos esperando como la excelencia en las películas mexicanas, pero lo que hay que decir de una película como esta es que está muy encima de todas las comedias románticas que nos ha tocado ver este año, ¿no? Si tienen que ver una película mexicana, esta es una muy buena opción. De verdad que vale mucho la pena también ir a ver estas historias que de alguna manera sí nos representan, que tienen calidad, que tienen... Esta es otra medida de cine, o sea, si esta es otra cosa. Y aparte partiendo creo de otra cosa. Que es un acercamiento que es muy afortunado en el sentido de los vínculos que va a crear con el espectador, me parece también, ¿no? Digo, todos sabemos la trascendencia de Rosario Castellanos, pero hay distintas formas de enfocarse su vida. En este caso creo que lo hace además en momentos históricos muy específicos y se concentra mucho más en la contradicción que tiene ella y en ese sentido sale bien librada, me parece. Pues sí, hay los demonios de una mujer enamorada. Muchísimas gracias, Jesús. No, al contrario, gracias a ustedes y pues aquí andamos. Gerardo. Pues nada, ahí está la película, que la gente escoja, que la gente decida y al final del día, bueno, por lo menos quizás sirva para conocer un poco más a este personaje, aunque yo me quedo como... Bueno, me parece que justo eso es una buena reflexión, ¿no? Quien no conoce el trabajo de Rosario Castellanos también es un buen pretexto, ¿no? Para acercarse seguirle. a ella. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.